A ver, a la hora de pagar impuestos, ¿de dónde sale exactamente el número sobre el que se calcula todo? No es que se lo inventen, claro. Hay una ley detrás. Hoy precisamente vamos a meternos de lleno con el artículo 13, que es, bueno, es la clave de todo. La pieza que define la base sobre la que se calcula casi cualquier impuesto. Vamos a pensar en algo del día a día. Cuando compramos cualquier cosa, el impuesto, ¿sobre qué se calcula? ¿Sobre el precio que marca la etiqueta o sobre el total, si le sumamos el envío, por ejemplo? Pues bien, esa cifra inicial, ese punto de partida tan importante, es justo lo que el artículo 13 se encarga de aclarar. Y esa respuesta tiene un nombre técnico, que es base imponible. Para que nos entendamos, es como el precio oficial que Hacienda le pone a una operación. Da igual si hubo descuentos o si se añadieron extras, es el número sobre el cual luego se aplica el porcentaje del impuesto. Así de simple. Vale, esta es la hoja de ruta para hoy. Primero, el concepto básico. Luego veremos cómo funciona en ventas, en servicios y construcción, y en casos más especiales como inmuebles o importaciones. También echaremos un vistazo a qué cosas suman y qué cosas restan a esa base. Y ya, para terminar, el cálculo final. ¡Vamos al lío! Venga, pues empecemos por el principio. Para hacer cualquier cálculo se necesita un punto de partida, ¿verdad? Pues en el mundo fiscal ese punto de partida es ni más ni menos la base imponible. Pasemos ahora al caso más habitual de todos, la venta de bienes. ¿Cómo se calcula aquí la base? Pues mira, para la gran mayoría de las ventas, la ley nos lo pone bastante fácil. El artículo 13 es muy claro. La base es el valor de venta, o sea, el importe total que se paga por ese producto, sin más complicaciones. Ojo que aquí viene una excepción muy interesante, los coches de segunda mano. Cuando se compra un coche un particular, la base imponible no es el precio total de venta, no. En este caso, se calcula sobre la diferencia entre lo que se ha pagado ahora y lo que costó en su día. Es una manera, en el fondo, de gravar solo la ganancia que se ha generado. Vale, ya hemos visto los productos. Ahora, ¿qué pasa con lo que no es tangible? Pues sí, el artículo 13 también nos dice cómo actuar con los servicios y los contratos de construcción. En el caso de los servicios, la lógica es muy parecida. La ley lo llama el total de la retribución, que vamos, no es otra cosa que la cantidad total que se cobra por haber hecho ese trabajo. Y si hablamos de contratos de construcción, el término que se usa es valor de construcción. Como se puede ver, la ley va poniendo nombres específicos para cada caso, pero la idea de fondo es siempre la misma, coger el valor total de la operación. Bien, ahora vamos a meternos en dos casos un poco más particulares, los inmuebles y las importaciones. El artículo 13, por supuesto, también tiene algo que decir sobre ellos. A la hora de vender un inmueble hay un detallito que es súper importante. La base imponible es el ingreso que se recibe, sí, pero, ojo, se tiene que excluir el valor del terreno. Esto es clave. El impuesto solo se aplica sobre el valor de lo que está construido. Y con las importaciones, el cálculo es una suma de varias cosas. Se parte del llamado valor en aduana. A eso se le suman todos los aranceles y otros impuestos de importación. Pero, y esto es muy importante, hay una excepción. El propio impuesto general a las ventas, el IGB, no se incluye en su propia base. Porque claro, si no sería como pagar un impuesto sobre el propio impuesto. Bueno, parece que ya tenemos la base, ¿no? Pues no siempre es el número final, porque ahora entra en juego otro artículo, el 14, que nos explica qué conceptos hay que sumar y cuáles se pueden restar. Por ejemplo, fíjense, si hay intereses por pagar a plazos o costes de servicios extra como el transporte, todo eso, suma, se añade a la base. Por otro lado, si en la factura hay un descuento claro o se deja un depósito por envases que luego se devuelven, eso resta. Son estos pequeños detalles los que acaban ajustando la cifra definitiva. Vale, ya hemos visto cómo se construye la base imponible. Ahora vamos a juntar todas las piezas del puzzle y ver cómo se llega al impuesto final. Y esto nos lleva de vuelta al principio de todo. Al final, la fórmula es muy sencilla. Se coge la base imponible, que ya hemos aprendido a calcular, y se le aplica el tipo de impuesto, el porcentaje. Por eso es tan importante entender bien el artículo 13, porque es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Así que, resumiendo, el proceso completo se puede ver en 3 pasos muy lógicos. Primero, lo que hemos estado viendo, identificar nuestra base imponible con las reglas del artículo 13. Segundo, aplicar la tasa del impuesto, el porcentaje que corresponda. Y tercero, ¡listo! Ya tenemos el resultado, el impuesto bruto. ¿Y de qué porcentaje estamos hablando? Pues bien, según el artículo 17, la tasa del impuesto general a las ventas es de un 16%. Ese es el famoso número que se multiplica por la base que tanto nos ha costado calcular. Es decir, si nuestra base fuera, por ejemplo, 100, el impuesto bruto serían 16, así de claro. Al final, entender la base imponible es como aprender la regla más importante de un juego bastante complejo. Y claro, una vez que se entiende esto, seguro que aparecen otras dudas. Por eso, queda una pregunta flotando en el aire.
¿qué otra parte de la legislación fiscal parece un auténtico laberinto? Porque una vez que se entiende una pieza, lo natural es querer entender la siguiente.